Nos es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Bienvenidos a estas audiciones, bienvenido Pastor Juan Millanao. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en las grabaciones de este programa. Y quien les habla también le da una cariñosa bienvenida a Raúl Medina. Hemos estado conversando durante esta semana de esta expresión maravillosa, venid a mí. Alguien hace un llamado, alguien invita, y de acuerdo a quien invita, ese venid tiene una connotación muy importante. No sé si alguna vez te han invitado, yo creo que más de alguna vez. Venga por favor a nuestra casa, venga a un casamiento, cásenos por favor, ¿no es cierto? Es una cosa bien interesante eso, venid a. ¿Qué te parece a ti ese venir de...? Bueno, esta es la invitación de ir a una persona. Y eso demanda una gran cuota de humildad. Porque cuando vamos a Cristo, nos exponemos a sus palabras, a su consejo, que es probable que no coinciden con mis planes más íntimos, ¿ya? Lo mismo pasa cuando alguien solicita los servicios de un consejero. Se expone a que el consejero le diga o le exprese un consejo totalmente opuesto a lo que él tiene en mente para hacer, ¿ya? Así que requiere humildad, requiere sumisión, y como dice el texto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Antes de que podamos llegar a deshacernos de nuestras cargas, es menester una cuestión fundamental: comprender que no podemos llevarlas solos, ¿ya? Que estamos requiriendo ayuda. Por eso hablamos de humildad, de reconocimiento. No nos deshacemos de las cargas, sino hasta que confesamos delante de Dios que no podemos seguir llevándolas solos. Ahora es interesante eso, Juan, porque de alguna manera significa que igual vamos a llevar cargas. Uh-huh. Pero cuando Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, fíjate, está haciendo una invitación a quienes están con esas cargas, a quienes están trabajados, a quienes están agobiados, y yo os haré descansar. Bueno, el tema general, recuerde usted, descansando en Cristo, y yo os haré descansar, dice. Entonces el venid viene asociado a una invitación directa a descansar. Ahora, vamos a ir conversando que ese descanso trae también algunas cargas que quizás no las entendamos mientras no estemos llevándolas, porque Él nos dice, por ejemplo, entonces comenzó a andar por la ciudad, dice, y le dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en Mateo 11:20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y mencionas algunas ciudades de aquí y ahí en adelante. ¿Significa eso, Juan, que en realidad Jesús había demostrado que había un camino diferente, pero sí, que no lo habían tomado? Exactamente, había una cultura con respecto a cómo tener salvación, cómo relacionarse con Dios. Y toda esa cultura no era más que cargas que ponían los escribas y fariseos sobre el pueblo, cargas humanas. No eran demandas del Señor, ¿ya? Entonces, había, digamos, en el aire un ambiente a este respecto. Y cuando Cristo viene con una contracultura, ¿ya? Le dice, mire, no vayan a tal idea ni hagan tal rito, vengan a mí, ¿ya? Sócrates, años antes, había dicho, acepte mis ideas. Jesús viene ahora, 300 años después, y dice, acépteme a mí, ¿no? Es un testimonio personal. Entonces, en este sentido, es bueno recordar que lo que el Señor realmente trae, que es perdón de pecado, sonaba escandaloso. Porque el perdón se obtenía, según las ideas predominantes, a través de cosas que uno hacía. Y ahora el Señor lo ofrece gratuitamente. Venid a mí
¿no es cierto? Todos los que estáis trabajados y cargados por estas leyes religiosas humanas, y yo os haré descansar, yo os haré el perdón. ¿Ya? Y por supuesto era un escándalo, como podía decir, este jovencito que se crió con José en la carpintería ahora se cree Dios y se cree con la autoridad para perdonar pecados. Y era un escándalo. Pero eso es lo que Dios trajo. No trajo paz sino espada. Es decir, dividió las aguas. Era una cuestión de decidir a quién yo iba a ser leal. Si al mensaje de los hombres, a la teoría de los hombres, o iba a ser leal a Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Fíjate, me recordó el incidente que está ahí en Mateo 9, donde le traen a Jesús a un paralítico, imposibilitado de llegar, lo trajeron, ¿no es cierto?, en la cama. Y lo primero que Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí quedó, ¿no es cierto?, la grande entre la multitud y la gente que estaba allí. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Y a mí me gusta el incidente cuando uno lo sigue leyendo. Se encuentra con que Jesús le dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle a este paralítico: toma tu lecho y anda? Y entonces la respuesta la tuvieron a la vista, ¿no es cierto? Jesús al final le dijo: toma tu lecho y anda, y el hombre se levantó y estuvo sano y cantaba y glorificaba a Dios. Uh-huh. Ahora, el problema de ese hombre no era la parálisis, sino el problema era el pecado. Uh-huh. Que el pecado posiblemente lo había llevado a esa condición uh-huh. tan desastrosa y miserable. Y eso es lo que yo os haré descansar. Entonces, yo recuerdo, he visto varios bautismos, he participado de ellos, y muchas veces las expresiones de la gente cuando sale de las aguas es de felicidad, de alegría, e incluso dan gloria a Dios. Uh-huh. Y cuando uno las saca hacia afuera y se van a vestir y van contentas, felices, porque la carga que llevaban fue depositada en las manos de Jesús, y ahora sí, uh-huh. Él ha hecho descansar a esas personas de su vida, de su trabajo, de su ajetreo, de lo que tenían, de esa carga que le llevaban por tanto tiempo. Por eso que es interesante que usted, lo invitamos para que usted se lea todo el capítulo 11 de Mateo, cuando Jesús hace algunas alusiones muy importantes en relación a lo que hemos estado conversando, que nos puede hacer descansar. Jesús está diciendo: venid a mí. Y vamos a conversar esta idea de llevar mi yugo sobre vosotros. Siempre hay un yugo que uno tiene que llevar en la vida, ¿verdad? Uh-huh. ¿No te parece, Juan? Sí. Es el yugo de la responsabilidad de la vida diaria, pero también hay otro yugo que no quiere ser impuesto, como sucedió en los días de Cristo, ese yugo religioso, esas presuntas verdades que nos llevan al cielo, cuando no lo es. No deja de ser esfuerzo humano que disminuye o anula el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Bueno, desde el Edén, con Caín y Abel, nosotros vemos una religión que acepta el plan de Dios de salvación, y otra que trae sus propios conceptos para salvarse, ¿no? Con Caín. Sé que siempre está esta tensión aquí, y naturalmente una doctrina errada va a producir prácticas erradas, y eso un sentimiento de culpa tremendo, ¿no? Bueno, de todo eso el Señor quiere que vayamos a Él, ¿no? Estoy pensando en todas las leyes que se pusieron para ser buenos cristianos, entre comillas, ¿no es cierto?, que al final hicieron un desazón, descontento más que una alegría. Por ejemplo, la observancia del sábado para algunas personas era terrible, más que un descanso. Ahora Jesús dice aquí en llevar mi yugo, en Mateo 11:29, ¿no es cierto? Nos habla de llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Y aquí hay una forma de aprender de alguien que llevó un yugo, ¿no es cierto?, y lo llevó de una manera diferente a la que quizás nosotros siempre lo hemos llevado. Que soy manso y humilde de corazón. Concepto de llevar mi yugo, primeramente lo vamos a llevar, y luego de aprender de Jesús. Este concepto de llevar mi yugo significa, como lo hemos dicho, someterse.
Y esto es difícil al ser humano a veces, porque está de partida el orgullo. Sí. Yo tengo ciertas condiciones, ¿cómo me voy a humillar? ¿Cómo voy a ser como Jesús? Aunque de palabra a veces lo decimos, someterse, ¿no es cierto?, a la disciplina y a la práctica de la manera de vivir de Cristo. Sí. O sea, si uno quiere en realidad llevar el yugo de Jesús, tiene que ver cómo lo llevó Jesús, cuál era su vida, su ministerio, y Sí. estudiarlo. Bueno, y digamos, este versículo de la Biblia, Mateo 11:28, está preñado de metáforas, de significados muy profundos y que tienen que ver con la vida diaria como con la vida religiosa. Y la expresión venid, junto a lo que tú decías, representa realmente una condición previa para encontrar descanso, ¿no? Pero venid significa también rendirse, que es la parte más difícil de la vida cristiana, ¿ya? Nosotros estamos más orientados con el verbo hacer cosas religiosas, ¿ya? Pero rendirse a veces no está en nuestro vocabulario ni en nuestras intenciones más profundas. En cambio, la palabra venid a mí está indicando precisamente esto, ¿no? Rendirse al Señor, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de usar correctamente nuestro libre albedrío, que generalmente está muchas veces en un contexto de hacer lo que uno quiere, como que tengo libertad para hacer lo que uno, soy libre, ¿no? Pero digamos, si usamos bien nuestro libre albedrío, entonces significa responder a esta invitación, venid a mí, no rendirse. Voy a usar mi libertad para rendirme. Parece un contrasentido, pero eso es la verdad, ¿no? Jesús dijo que en realidad estas verdades maravillosas que él estaba contando se las había dado no a los sabios ni a los entendidos. Se las revelaste a los niños, dice, a los humildes. Interesante esas expresiones que Jesús hace y de alguna manera indican que este evangelio no es evangelio de educación, de empinados y de riquezas, sino de humildes. Y no quiero decir con eso que no se tenga la sabiduría, la inteligencia y la riqueza, Sí. sino que esa no está en primer lugar. Ahora, Jesús dice, ¿por qué tienen que venir a mí? Porque soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa eso? Estoy pensando en Juan 5:5 cuando Jesús en las bienaventuranzas, en los felices, dice, los alegres, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué te parece esa bienaventuranza? Bueno, es lo que diríamos en nuestros días, el acceso a la buena vida. La buena vida en el mundo significa una cosa. Cristo también habla de la buena vida, pero en estos términos, en el Sermón de la Montaña, ¿no? De tener una actitud, digamos, con respecto a Dios y respecto a nuestros semejantes, ¿ya? Y uno no sabe realmente qué es más importante, si la condición o el resultado, ¿ya? Cuando uno lee, me refiero a las otras bienaventuranzas, ¿no es cierto? En algún momento las podremos estudiar acá, pero el Señor le interesa que llevemos una buena vida, y esa buena vida son los principios del reino de Dios operando desde dentro de nuestro corazón, ¿ya? Y yo creo que las mamás que tienen hijos pequeños, que están educando, que están enseñándoles dos cosas principales, que son la obediencia y el respeto, cosas que tienen que aprender antes de los 3 años los niños, ellas usan de mucho poder. ¿Pero cuál poder? No un poder que se hace sentir, no el poder de la gritería en la casa, ¿no es cierto?, sino el poder del amor, de la paciencia, muchas veces del silencio, ¿ya? Eso es mucho más elocuente, mucho más poderoso que la estridencia, el ruido y las malas palabras y todo lo demás, ¿no? Pedro dice que si no del interno, como tú lo mencionabas, sino del interno, el del corazón, en el incompatible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
La verdad las cosas que, siguiendo el ejemplo de Cristo, uno se encuentra con algunas sorpresas que a veces son complicadas uno aceptarlas, porque lleva adelante un poquito ese orgullo. Yo soy capaz, yo puedo. Y cuando caemos tendidos, entonces decimos no podía. Que Jesús nos ayude en realidad a ser humildes como Jesús y aceptar sus ordenanzas. Pues vamos a conversar sobre por qué mi yugo es fácil, porque Él está llamando que tomen su yugo, ¿no es cierto? Él está diciendo de alguna manera, llevad mi yugo sobre vosotros. Él está diciendo, yo soy manso y humilde de corazón, y ahora nos dice, bueno, ¿por qué mi yugo es fácil? Quizás estoy haciendo una pregunta, pero es ¿por qué mi yugo es fácil? Y en Mateo 11:30 Él dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Que es algo distinto a lo que quizás yo pienso, a lo que yo creo o a lo que yo he experimentado de llevar un yugo. Porque quizás el yugo se asocia a una servidumbre, a atarse a algo, a una conducción diferente. Pero fíjate que en el original, que se habla que es un poquito difícil darle el sentido, pero es como decir que es algo útil, bueno, agradable y fácil. Esa es la idea que aparece en el original. Fíjate que en cierta ocasión, a la salida de un sermón, una señora se acerca con un caballero al lado y dice, pastor, le presento a mi yugo. Medio incómodo, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya? Es decir, una carga, un problema, qué sé yo, alguien que aguanto, no sé qué sentido, pero no era un sentido positivo. Claro. Era un poco en broma, pero era sarcástico, ¿ya? Ahora, yo creo que aquí el apóstol Pablo especialmente tenía mucha sensibilidad con respecto a la función de la ley. Y digo esto porque muchos ven la ley, los mandamientos, como algo pesado, algo inoportuno, un aguafiesta. Y no sé por qué no tienen problema con 9, pero con el cuarto mandamiento, ¿no es cierto? Hay tanto problema con la observancia del día de reposo, el día sábado. Es el que más problemas genera. Pero de cualquier manera, en general, la ley es vista como pesada. Ahora, el apóstol Pablo sí tiene mucha sensibilidad espiritual para ver la función de la ley. Dice él, ahí en Gálatas especialmente, yo vivía, dice, de una manera autocomplaciente, pensaba que estaba bien. Recuerda que Pablo fue hasta perseguidor de los cristianos. Claro. Y pensó que lo estaba haciendo regio, ¿cierto? Pero dice, cuando la ley llegó y operó en mí, yo descubrí ciertos vericuetos en mi vida que no tenía idea. En Romanos 4 habla de que él descubrió que era codicioso. Claro. Entonces, es un asunto, cuando hablamos de yugo, de carga y todo lo demás, no es tanto las cargas que otros me pongan a mí, que otro sea yugo, sino los problemas internos que yo tengo. No era Pablo pecando contra el hombre, sino que era Pablo pecando dentro de Pablo, lo cual te lleva a una desesperación, ¿no es cierto? Así que era una ley de sus miembros, ¿no? O sea, esta fuerza operaba secretamente dentro de él, contra la ley de su mente, ¿no? Entonces, el reclamo de Pablo aquí en Romanos 7, que pueden leer también nuestros auditores, se parece al de Rebeca, allá del Antiguo Testamento, que estaba realmente cansada de su vida, no por asuntos de afuera, sino por problemas domésticos, por problemas con las hijas de Et, como dice el Antiguo Testamento. Es decir, Rebeca estaba dentro de su casa, cansada de la vida. Y así también puede acontecer con nosotros, que estamos dentro, interiormente, chasqueados, decepcionados con nosotros mismos. Ese tipo de carga solamente Cristo la puede solucionar, la puede llevar junto con nosotros. Fíjate que mientras no aceptemos esta condicionalidad de Jesús de llevar su yugo, de llevar su carga, que es ligera, no vamos a lograr la felicidad, la tranquilidad que trae realmente conocer a Jesús y andar en sus caminos. Porque si tú andas, por ejemplo, en un lugar y respetas todas las leyes, como hablaste de leyes, todas las normas, andas tranquilo, no tienes problemas. Tú ves un policía y no te afecta. Claro. Pero si estás haciendo algo equivocado,
andas inquieto. Claro. Y cualquier policía que veas tú te va a poner más inquieto todavía. Entonces, esto es lo que Jesús dice: estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, dice Gálatas, que tú has hecho mención de eso correctamente, porque y no estéis otra vez siervos al yugo de esclavitud. Bueno, si no hay una claridad, pero por lo menos te está diciendo que antes tenías algún yugo que era un poquito difícil, diferente, y que no te hacía feliz. Claro. Y Dios quiere la felicidad en realidad para los seres humanos. Y en términos prácticos también, Raúl, por lo que aprendemos del consejo de Jetro con Moisés, es organizarlo en casa para esas cargas diarias, más allá de la carga. Porque el cristiano mira hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro lo que he mencionado con Gálatas y Romanos, ¿no es cierto?, con Pablo. Y hacia afuera que hay cargas objetivas, digamos, el cocinar, el hacer el aseo, el reparar cosas de la casa. Mantener una casa implica trabajo. Y ahí hay que, me parece, seguir el consejo de Jetro a Moisés, de establecer una estructura de organización donde haya responsabilidades compartidas, ¿no? No que la señora se lleve todo el trabajo. Y hay damas que les gusta esto, parece les gusta estar sujetas a un yugo muy desagradable, muy cargado, y se van a la tumba antes de tiempo. Hay que compartir la responsabilidad del esposo y los hijos, las hijas, y entre todos mantener el hogar y cumplir las cargas, ¿no? Ahora Cristo dice: porque ligera mi carga. Eso significa, en primer lugar, que hay que llevar alguna carga. Pero es ligera, es agradable, no tiene ninguna dificultad en hacerlo, y además es una carga que va a tener sus recompensas eternas. Y entonces, cuando uno las ve de esa manera, uno llega a apreciar lo que es la ley, lo que es la palabra de Dios, el hacer el bien, que le es agradable leerla, que es agradable cumplir la ley de Dios, porque le trae ciertas satisfacciones que no ha tenido en otro lugar. Unas personas, recuerdo que han dicho: ¿cómo pude yo estar haciendo tal o cual cosa? ¿Cómo pude estar viviendo una vida así que me parecía felicidad? Algunos llegaban a decir, lo he visto a veces, que dicen: mira, yo me iba a las fiestas el fin de semana, parecía ser feliz, al otro día era un estropajo, dice, después de todo lo que pasó. Claro, el lunes en la noche, y especialmente el lunes, el domingo en la noche y el lunes en la mañana, ese tipo de vida se despierta con un sabor amargo en la boca, ¿no? Fíjate que quizás, haciendo un paréntesis, tú sabes que las leyes el día lunes la consideran con mucha penalidad para los efectos de faltar. Ah, sí. Y ya lo he dicho: ¿por qué será el lunes? ¿Por qué no el martes? Bueno, ahí hay algunas causas que produce el efecto, digamos, de una vida quizá un poquito licenciosa, pero bajo el alero de Jesús, su carga es ligera, agradable y trae beneficios eternos. Y hay que escoger, Raúl, un maestro. Si yo escojo a Jesús como mi maestro, se cumple lo que tú dices. Pero si estoy bajo otro maestro, entonces vendrá la inquietud y la desesperación. Así que todos los días tenemos que, yo los invito a que, digamos, respondamos positivamente a la invitación de Cristo, que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Exactamente. En Él solamente podemos tener verdadero descanso. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.